Lo que tenemos el día de hoy se denomina, ¿qué cosa? Tahuantinsuyo, pero en su aspecto político. Lo que son, ¿qué cosa? Las autoridades. ¿Ok? Su aspecto político, las autoridades. Aquí lo que estás viendo en esta primera parte es, ¿no? Es lo que corresponde a una parte del Cusco. Una parte del Cusco, según los nombres que dejaron los cronistas de cómo se conocía el Cusco en aquellos momentos, que entre comillas distritos, vamos a poner así, que barrios tenía, ¿no? El Cusco. ¿Ya? Eso es. Ahora, ¿qué vamos a tener acá? Primero, en la organización política vamos a tener las etapas de la historia incaica. Las etapas de la historia incaica. Y aquí podemos tener la primera, llamada preimperial e imperial. Y a la vez lo podemos subdividir. Periodo legendario. No se sabe si realmente los incas que estuvieron ahí existieron. No se sabe. No hay una evidencia científica que diga que existieron. Confederación Cusqueña. Es cuando comienzan a unirse los pueblos incaicos para poder expandirse. En este medio de acá, aquí, en esta parte de aquí, es donde van a ¿qué cosa? Donde van a comenzar a tener problemas con otros pueblos. Luego comienza la expansión y acá al medio, ahí, es donde van a chocar con otro pueblo. Van a chocar con el pueblo de los chancas. Ahí van a chocar con los chancas, por si acaso. Los chancas. Listo. Y la pregunta es, ¿quién ganó? ¿Los incas o los chancas? ¿Quiénes ganaron? ¿Los incas o los chancas? Ganaron los incas. Por eso tenemos, ¿qué cosa? El inicio del imperio incaico. Imperio es cuando logran derrotar a los chancas, cuando van a llegar a expandirse y tocan territorio chanca. Eso es lo que va a ponerse. ¿Ok? ¿Ya? O sea, el imperio comienza después de la derrota de los chancas, correcto. Y cuando dice acá crisis sucesoria, se refiere a la disputa entre los hermanitos Huáscar, ¿ya? Huáscar, que se va a enfrentar ¿a quién? Que se va a enfrentar a su hermano Atahualpa. Esa es la crisis sucesoria. ¿Ok? Atahualpa. O sea, no se sabía quién era el siguiente inca. ¿Ok? Va a haber problemas ahí. No se sabía quién iba a ser el siguiente inca. Hasta que se da la guerra civil de Huáscar versus Atahualpa aquí. ¿Ya? De Huáscar versus Atahualpa. Esa es la crisis sucesoria. O sea, no se sabía quién iba a seguir. ¿Está bien? Porque el verdadero, al que le tocaba, ese murió. ¿Y murió de qué? De enfermedad española. Ya los españoles habían llegado. ¿Cómo se llama esa enfermedad española que mató a mucha gente acá en el Tahuantinsuyo? La viruela, correcto. La viruela. La viruela, esa es. Luego, ¿qué más voy a tener? Voy a tener aquí lo que es la palabra capacuna. La palabra capacuna. ¿Qué cosa es eso? La lista oficial de los incas. La lista oficial de gobernantes incas. ¿Cuántos incas nos gobernaron? Mira, tienes ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Está bien o no? Huáscar gobernó. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pero Huáscar Atahualpa no era Inca. Atahualpa, a ver, Inca de hecho, más no de derecho. exacto. O sea, fue Inca porque él se impuso. O sea, fue Inca de hecho, pero no porque le correspondía. No es Inca de derecho. O sea, a él no le correspondía, pero él tomó el poder. Dime. ¿Por qué dice Olimposco y Anapos? Allá, listo, aclarado. Por eso causa rareza que mucha gente siga diciendo que ¿cuántos son los incas? 14 incas. ¿Cuántos son los incas? 14 incas. ¿Y verdaderamente son 14 incas? Yo ya te he dicho ya. Si es a nivel preuniversitario, son ¿qué cosa? 13 incas y punto. Pero pareciera que desde primaria se repite y se repite 14 incas, 14 incas, 14 incas. Y cuando encuentres una persona que te diga eso, a ver, dime cuáles son. ¿Cuáles son tus 14? Va a encontrar solamente ¿qué cosa? 13. Y entonces, ¿dónde salió el 14? Eso. Lo que pasa es que hay cronistas que escribieron sobre esto y dijeron que había incas, ¿no? Incas que nunca gobernaron, pero que tuvieron esa posibilidad de hacerlo. Y me mencionan a un tal Amaru Yupanqui, a un tal Inca Urco. Incluso son dos, ni sería 14, sería 13 más 2, 15. Pero la gente corresponde a eso. Y otros dicen, no, pues, es que Atahualpa no fue Inca. Ya, pero suma, así, ya, no me pongas Atahualpa ya. ¿Cuántos son? 12. ¿Y por qué me dicen 14? ¿Entiendes? Por eso hay cosas que se transmiten acá de generación en generación y que son equivocadas. ¿Entiendes? Son equivocadas. Solamente preguntan, 14 incas, ponen 1, 4, ya son 14 incas. Dígame cuáles son, señorita. Dígame cuáles son, profesor. Ya, estos son los 13 incas, punto. Atahualpa se considera dentro de la lista oficial, porque como dice ahí, es inca de hecho, pero no de derecho. Es como si te dijera lo siguiente. Es como si te dijera lo siguiente. Soy profesor, pero no tengo título. Soy profesor, pero todavía no tengo ¿qué cosa? Título de educación. ¿Entiendes? Pero soy profesor, ¿sí o no? O sea, inca de hecho, o sea, de hecho que soy, pero no de derecho, porque todavía no tengo el documento legal. Ese es igual a Atahualpa. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿por qué dices Urin? Urin y Anan son dos dinastías. La dinastía Urin es los de abajo, los iniciales, y la dinastía Hanan son los militares. A los chancas, ¿ya? No te vayas a olvidar, etapa imperial a partir de Pachacútec, le sigue Tupac Yupanqui, le sigue Huayna Cápac y la guerra civil Huáscar y Atahualpa. ¿Ok? Si me preguntaran, profesor, lo más importante de Pachacútec, profesor, ya te he dicho, inicia la etapa imperial. Listo, profe. Profe, del señor Tupac Yupanqui, ¿cuál es lo más importante del señor Tupac Yupanqui? Tupac Yupanqui tiene mayores conquistas e invasiones. El más conquistador, el más invasor, ese fue Tupac Yupanqui. Durante su gobierno se hizo la mayor cantidad de conquistas e invasiones. Incluso a él le dicen, ¿qué cosa? El Inca navegante. ¿Por qué le dicen el Inca navegante? Porque dicen que navegó hasta la Polinesia. Llegó hasta la Polinesia. ¿Ok? Oceanía. Huayna Cápac. ¿Qué me podrían decir de Huayna Cápac? Ya, de Huayna Cápac, aquí. Huayna Cápac. ¿Cuál es? Máxima expansión. La máxima expansión del Tahuantinsuyo se logró con Huayna Cápac. Listo, ahí está. Se fijo en cualquier pregunta de examen, práctica y demás, es fijo que te pregunten eso. De periodo imperial, ya te he ido adelantando, periodo imperial, simplemente me vas a decir qué cosa, Pachacútec, nada más. ¿Ya? Pachacútec, nada más. Y la característica, el más grande gobernante del Tahuantinsuyo. El más grande, ¿no? Gobernante del Tahuantinsuyo. Él es el que va a
triunfar sobre los chancas. Él es el que va a conquistar a los chincha. Va a dominar a los collas, a los lupacas, a los huancas, al reino chimú. De esa manera. Ya está. A todos ellos. Profesor, ¿pero por qué dice ahí anexión lograda por su hijo Tupac Yupanqui? Ok, ya. Lo que pasa es que Pachacútec es el que establece esto de acá. El correinado. En otras palabras, ¿qué cosa es eso? Él establece la diarquía. La diarquía. Profesor, ¿qué es eso? Jerarquía de dos. Gobierno de dos. La diarquía es el gobierno de dos. O sea, gobierna el padre, gobierna el hijo. El padre está en el Cusco, gobierna desde allá. El hijo es el que dirige los ejércitos. Y está en el campo de batalla. Está en el campo de batalla. Por eso dice ahí claramente, ¿no? Anexión lograda por su hijo Tupac Yupanqui. Uno se pone a pensar, Tupac Yupanqui fue su hijo y fue inca. Por lo tanto, ¿quién dominó? Pachacútec. Porque Pachacútec era el inco. Su hijo era el que lo acompañaba en el poder. Siguiente. ¿Qué más vamos a tener acá? El que te mencionaba. El hombre de las conquistas e invasiones. Tupac Yupanqui. O Tupac Inca Yupanqui. Recuerda, ¿ya? Tupac Inca Yupanqui. Hablamos de Tupac Yupanqui. ¿Cómo lo reconocemos a él? ¿Qué me pueden preguntar? Genio militar. Dominó tantos pueblos que le dicen el Alejandro Magno del Nuevo Mundo. Alejandro Magno del Nuevo Mundo. También le dicen de la historia universal de Macedonia, griego, en la cual gobernó varios pueblos. Exacto, el del Faro de Alejandría. Y también conocido como el Inca Navegante. Inca Navegante por lo que te dije, pues, que fue navegando hacia la Polinesia, a las islas del Océano Pacífico. Ese es Tupac Yupanqui, ¿ya? Polinesia, o sea, de la zona de Oceanía. La zona de Oceanía. Ahora, exacto, así es. Por eso Inca Navegante. Huayna Cápac. Huayna Cápac, recuerda, Huayna Cápac es la máxima expansión territorial. Máxima expansión territorial. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos colocar acá? Que este personaje, Huayna Cápac, ya tuvo la máximo esplendor. Acá está, en su tiempo, máximo esplendor. Pero además, él vivió en Tumibamba, Ecuador. Mandó a construir una ciudad aparte del Cusco, en Tumibamba, Ecuador. Y ahí es donde él vivía. Y ahí es donde él murió. En lo que es Tumibamba, Ecuador. Por si acaso. Profesor, ¿Ya? Dime. Esas fechas es de qué edad nació hasta que murió o qué tiempo gobernó. Ya. No, todo esto es en qué etapa gobernó. Dime. Ya. Alejandro Magno es un hombre de la historia universal que es conocido comúnmente como griego. Pero, o sea, exactamente es macedonio, o sea, del norte de Grecia. Y que fue uno de los más grandes conquistadores e invasores del mundo. Del mundo. Dominó la zona norte de África, dominó Asia, dominó parte de Europa. Y en cada lugar donde dominaba colocaba una ciudad con su nombre. Alejandría. Alejandría. Ok, Alejandría. Por eso, la Alejandría más famosa era la que estaba en Egipto, donde él mandó a construir incluso un faro, el faro de Alejandría. ¿Y cómo funciona el faro si no había luz? Todo era con fuego. Fuego. Y el fuego tenía que siempre estar, ¿qué cosa? Prendido. O sea, ¿qué cantidad de madera y madera y madera se llevaba para mantener el fuego prendido? ¿Y para qué sirve un faro? Para implementar el comercio en la zona del mar Mediterráneo. Esa era la finalidad. Pero con gasolina no dura más. Claro, había gasolina en ese tiempo. Claro, Erika, en ese tiempo se acababa gasolina por petróleo Inca. En la expansión se inició con Pachacútec y máximo nivel de desarrollo, Huayna Cápac. Huayna Cápac. Eso es, por si acaso. Luego, ¿qué más debes tener en cuenta?
debes tener en cuenta que cuando se habla de Cusco preimperial, solamente es Cusco y alrededores. Luego, la expansión inicial es cuando salen del Cusco. Y de ahí la máxima expansión es cuando logran todo lo que ves en el mapa. Recuerda, el Tahuantinsuyo llegó a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. 6 países por si acaso. Repito, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Eso es. Ya no te vayas a olvidar 2 veces. La expansión. Ahí creo que no va a haber problema. Ya. Ahora, generalidades del imperio. Dice: 1. Representó la síntesis de sociedades antecesoras. Claro, los incas son lo mejor de todo. Todo lo que hicieron las culturas anteriores, los incas lo llevaron a su máximo nivel. Fue el estado más poderoso de América, solamente comparable con los aztecas. Yo te dije la vez pasada, en el mundo, cuando llevan historia universal, se estudia de América, incas, mayas y aztecas, nada más. Incas, mayas y aztecas. Así como nosotros estudiamos Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, el mundo estudia mayas, aztecas, incas. ¿Ok? ¿Qué más? Tras el triunfo de los chancas, sobre los chancas, se transforma en un verdadero imperio. También ya te lo dije. Ya te lo dije. Su expansión fue militar, cultural y religiosa. Correcto. Los incas conquistaron zonas desarrolladas, más no pueblos de recolectores y cazadores. Por eso no dominaron la selva. Porque en la selva había mucho pueblo de qué? Mucho pueblo dedicado a la cacería, a la pesca en el río, a la recolección. Los incas consideraban que esos eran pueblos muy primitivos, que no se merecían su dominio. ¿Entiendes? ¿En la selva había pueblos? En la selva había pueblos, tribus dedicadas a eso. Dime. Los mayas son de México. Los mayas son de México y una parte de Centroamérica, Nicaragua, Guatemala. O sea, y los aztecas son netamente México. Ahora, ¿qué más? Constituyó un estado centralizado que controló económica, social y políticamente a otras poblaciones. Controló a otras poblaciones. Por eso los incas dentro de su territorio tenían poblaciones que querían liberarse de ellos. Y estaban esperando el momento adecuado para poder ¿qué? Para poder liberarse. Estaban esperando el momento adecuado. Y ese momento llegó cuando llegaron los españoles. Por eso muchos pueblos, cuando vieron a los españoles, dijeron, los vamos a apoyar. Son los huiracochas, son los dioses que nos vienen a liberar del dominio de los incas, de la imposición de los incas. Muchos pueblos pensaban eso. Y es por eso que apoyaron a los españoles. Por eso, el imperio inca fue el último y de ahí todo España vino. Todo España vino. Ya a partir de ese momento podemos hablar del dominio español en América. Ahora, ¿qué más? Tahuantinsuyo, recuerda qué significa 4 regiones del sol. Pero a nivel pre también se puede aceptar lo siguiente, que es como vino en la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Cómo vino, profesor? 4 regiones unidas entre sí. Así también se le va a conocer. 4 regiones unidas entre sí. Así también se le conoce. 4 regiones unidas entre sí. ¿Está bien? Así que esa es la forma también como se le conoce. 4 regiones unidas entre sí. Listo. Cualquiera de las 2 formas vale. ¿Ya? ¿Qué más debo saber? Debo saber, por ejemplo, el territorio. ¿Cuántos son? Son 4 suyos. Son 4 suyos. El Chinchaysuyo al norte. Dice noroeste. Está bien. Pero si tienes que marcar solamente un punto cardinal, norte. Chinchaysuyo. ¿Qué es qué cosa? El que está aquí. Uy, no, un ratito. Es el que está aquí, por si acaso. En la parte norte donde está Tumbes, ¿ok?
donde está Tumbes, ahí justamente. Entonces, acá, en esta parte, este es el Chinchaysuyo. ¿Ok? Luego vas a tener también el llamado, ¿qué? El llamado Collasuyo. ¿Y qué vas a decir? ¿Sureste? Sí, vale. Pero si no, dices simplemente ¿qué cosa? Sur. Nada más. Dices sur. Y el Collasuyo es el que está aquí. Los collas. Por si acaso, es el suyo más grande. Es el suyo más grande. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más? Tienes al llamado Contisuyo, ubicado al oeste. El Contisuyo. El Contisuyo, por si acaso, está hacia el mar. Es el chiquitito de acá. Es el chiquitito de acá. Ese es el Contisuyo. Y de ahí tienes el llamado, ¿qué cosa? El llamado, pues, Antisuyo, la zona menos explorada, en la selva alta, ¿ok? En la selva alta. Por ejemplo, pregunta, todo esto es el Antisuyo. Pregunta, Machu Picchu, ¿en qué suyo está? Chinchaysuyo. Machu Picchu está en el Cusco, ¿sí o no? Antisuyo. Porque es el Sí, está en selva. ¿Dónde está? Antisuyo porque tiene vegetación. Antisuyo, correcto, está en la selva. Verdor, ya pues, ya sabes. Esos son cada uno de los Si suyos. es sierra sería marrón. Claro, así es. Entonces, teniendo en cuenta lo que te digo, Zapa Inca, máxima autoridad. Auqui, hijo del Inca, cogobernante con su padre. Ok, cogobierna con su padre. Tahuantinsuyo Camachic es la asamblea imperial conformada por los jefes de cada suyo. ¿Cómo se llaman los jefes de cada suyo? Suyuyogapu, Apocunas. Apunchic, jefe de una provincia guamaní. No hay la palabra Apunchic, al costado está. ¿Qué dice? Tocricoc. Curaca, jefe de un ayu. Purec, el Purec, jefe de una familia. Y quien observa que todo esto esté funcionando correctamente es el hermano del Inca, el llamado Tucuy, Tucuy Ricuc, Tucuy Ricuy, Tucuy Ricuy. Exacto, cualquiera de esas formas de nombrarlo. Tucuy Ricuc, Tucuy Ricuy, Tucuy Ricuy. Ok, ya cualquiera de esos nombres. La cuestión está que él es el supervisor imperial. Supervisor imperial. No, supervisor, alguien aparte de todo. Y además, los michos, los informantes del Tucuy Ricuc. Los que le dan información al Tucuy Ricuc. Los que agarran y le dan información al Tucuy Ricuc. Recuerda, el Tucuy Ricuc puede tomar dos nombres. Uno, Guarmicoco. Guarmicoco es cuando realiza casamientos. Pero ese Tucuy Ricuc también puede llamarse Taripa Camayoc. ¿Y cuándo se llama Taripa Camayoc? Cuando es juez. O sea, este llamado Tucuy Ricuc puede tener a la vez dos formas de expresarse más. Guarmicoco realiza casamientos, Taripa Camayoc, juez. Ese es lo que debes tener en cuenta para el llamado Tucuy Ricuc. Exacto, padrecito y juez. Así es. Y además, en los casamientos eran importantes en el Tahuantinsuyo. Son las provincias al interior de los suyos del Tahuantinsuyo. ¿Ok? Y son gobernadas
gobernadas por un Apunchik o Tocricoc. Ya está. De esa manera es. Listo. Ahí está lo que significa. ¿Está bien? Ahí está lo que significa. Dice, ¿por qué razón se afirma que el Tahuantinsuyo representó la síntesis de sociedades antecesoras? Porque tenía lo mejor que cada cultura. Exacto. Como potencial. Porque, ok, heredó lo mejor de cada cultura anterior, ¿ya? Y lo desarrolló, ya al máximo nivel. Y lo desarrolló al máximo nivel, ¿ya? Y lo desarrolló al máximo nivel en todo su territorio. Eso es lo que puedo decir. Eso es, ¿no? Es el heredero de todo lo que hicieron las culturas anteriores. Es heredero de todo lo que hicieron las culturas anteriores. ¿Está bien? No te vayas a olvidar. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Crucibritánico. Acá vas a tener, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos acá, Crucibritánico. ¿Dónde están las letritas? Abajo. Ese es. Entonces acá lo colocamos al señor, ¿qué cosa? Al señor Tupac Yupanqui. Lo colocamos al costado. ¿Ya? Tupac Yupanqui. Ahora sí. Tupac Yupanqui. Luego tenemos. Adelante. Ya. Seguimos. Tienes a Capac Yupanqui, no. Capas Cuna. Ajá, correcto. Capac Cuna. Luego sigue. El Tahuantinsuyo llegó a su máxima expansión con el Inca. Ah, no, Huayna Capa. Huayna Capac. ¿Quién dijo Atahualpa? Atahualpa no hizo nada. Atahualpa parece que no mal pregunta. Eran los informantes cercanos al Tuco y Ricuc. ¿Los mitos? Michos. Con la derrota de por parte de Pachacuti, los incas iniciaron su expansión imperial. Chancas. Jefe de una provincia. Apunchik. Sigue. El Tahuantinsuyo limitó por el sur con el río Maule. Suyo ubicado al oeste, Contisuyo. Asesores del Inca. En este caso, tendría que ser Consejo Imperial, ¿sí o no? Ok. A ver, Consejo Imperial. ¿Sale? A ver, Consejo Imperial. Sí sale. Y encargado de supervisar la administración, el Tucuy. Tucuy Ricuc. Ahí está. Curucucuy no puede. Turricucuy.